Bueno, le decía desde temprano que por 7 votos contra 3, el Pleno de la Suprema Corte resolvió que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son opiniones, pues no tiene la facultad de invalidar órdenes de suspensión de juicios de amparo contra la reforma judicial. Además, el alto tribunal dio un plazo de 24 horas a los jueces que otorgaron suspensiones contra dicha reforma para que revisen de oficio sus criterios de suspensión en lo que corresponde a la materia electoral. ¿Qué significa esto? Lo vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, estimado Javier? Buen día. Pascal, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, ¿qué significado práctico tiene esta decisión? Pues mira, yo creo que tiene un efecto inmediato y otro que tendríamos que ver en los próximos días, Pascal, ¿no? La primera es que quedan sin efecto jurídico las decisiones que tomó el Tribunal Electoral. Como tú te recordarás, ¿no? Fue muy cuestionado que un tribunal como es el electoral, que está especializado en una materia, se haya metido a una cancha que no le corresponde, que era el tema de los juicios de amparo, ¿no? En ese sentido, la Corte es contundente y les dice, pues ustedes tienen jurisdicción en lo suyo, pero cuando se trata de suspensiones dictadas en juicios de amparo, ustedes no tienen ninguna competencia y por eso, como decías, Pascal, la Corte dice algo durísimo, que es, esas no son sentencias, esas son nada más opiniones. Y si son opiniones, no son obligatorias. ¿Por qué es importante, Pascal? Porque tú te recordarás que hoy tenemos una supuesta lista de candidaturas del Poder Judicial, de personas, ¿no? Que aparecerían en la boleta con esa identificación de que las postuló el Poder Judicial, pero que en realidad no ni los evaluó, ni los postuló, ni los calificó el Poder Judicial. Fue más bien el Senado a través de una tómbola que se inventó el Tribunal Electoral. Entonces, en la medida en que la Corte ya dijo que esas decisiones que sirvieron de base para la tómbola en el Senado no tienen fundamentación, a mí me parecería que la consecuencia lógica tendría que ser que no habrá candidaturas por parte del Poder Judicial, porque el Poder Judicial en ningún momento definió esas candidaturas. Fue el Senado haciéndole caso a esa sentencia del Tribunal Electoral que ayer ya quedó desacreditada, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, Pascal, también es muy importante lo que tú dices, ¿no? Hubo muchos jueces de distrito que fueron dictando suspensiones, muchas de ellas francamente cuestionables, Pascal. Hubo juzgados de distrito que dijeron que se borre la reforma del diario oficial de la Federación, que se le ponga pausa a todo el proceso. Bueno, ahí también la Corte, en un pronunciamiento yo creo que prudente y sensato, no revoca las suspensiones, pero sí le dice a los jueces de distrito, oigan, Revísalas. revísenlas, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas son materia electoral, sabemos que el amparo no procede en materia electoral, muchas de esas impugnaciones fueron contra reformas constitucionales y eso pues ya también es complicado, ¿no? Dada la reforma de la mal llamada supremacía constitucional. Entonces, yo lo que te diría, quizá no vamos a ver en lo inmediato demasiadas consecuencias, Pascal. Las elecciones judiciales van a continuar, pero a mí sí me da la impresión de que la consecuencia lógica de la decisión de la Corte, pues es que no vayamos a ver candidaturas por parte del Poder Judicial, ¿no? Ya, permíteme poner el audio de la presidenta Sheinbaum, quien se pronunció sobre esta resolución hoy por la mañana. Vamos a escuchar lo que dijo, estimado Javier. Por supuesto. Una propuesta de resolución de un ministro. Lo que yo entiendo es que la reforma al Poder Judicial va, esa es la resolución de la Corte. Que la elección de las y los jueces, ministros, magistrados, va, ya, no tiene ninguna barrera de ningún tipo, porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Ya, la Corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto algunos servidores públicos no son procedentes. ¿Coincides, Javier, con la presidenta? Pues mira, yo creo que lo que dice la presidenta es parcialmente cierto, o sea, es decir, porque como decíamos, Pascal, no es que la Corte haya dicho se quedan sin efecto las suspensiones,
lo que le pide a los juzgados es hacer una revisión de oficio. Creo que hay que esperar a que se tomen esas determinaciones. Yo quisiera pensar que la inmensa mayoría de los juzgados de distrito, una vez que hay un pronunciamiento de la Corte, tendrían que cumplir, pero también hay que decirlo, eso no necesariamente va a ser el caso, ¿no? Entonces yo ahí le pondría, déjame ponerlo así, ese asterisco de que tenemos que esperar todavía a que haya esos pronunciamientos de muchísimos juzgados, Pascal, ¿no? De hecho, al final de la sesión en la Corte había ahí como una duda que no termina de resolverse, por lo menos en la sesión. Ya habrá que ver la sentencia final, que es si esto aplicaba nada más para los 2 juzgados de distrito que le habían dictado esas suspensiones que afectaban al comité judicial, sí, o si los efectos son más amplios, ¿no? Entonces yo te diría, ahí hay que ser un poquito como prudentes, ¿no? Y la otra cosa que no mencionó la presidenta, pero que es importantísimo, es eso, si hay, pues no un regaño, pero sí un pronunciamiento muy duro al Tribunal Electoral, básicamente diciéndole, usted no se meta a la cancha del amparo, y si hay suspensiones, amparos que uno considera que están decididos de manera incorrecta, lo que hay que hacer es impugnarlos. Lo que no se vale, que es en el estado de cosas que estamos, es donde ya las autoridades deciden cuándo cumplen y no cumplen una suspensión. Eso es muy peligroso, Pascal. Ni tampoco se vale decir, oye, pues me voy con un árbitro, ¿no?, de otro juego que es el electoral, el Tribunal Electoral, y a ver si él me regala una sentencia, ¿no?, para yo deshacerme de estas decisiones que no me gustan. Eso también creo que la Corte fue muy enfática, decirlo al Tribunal Electoral, no te andes metiendo en esta cancha que no te corresponde. Ahora, entiendo que son como 500 suspensiones, no estoy muy seguro, pero por ahí anda el número, ¿no? Sí, no, a ver, o sea, lo que generó la reforma judicial, lo platicamos en su momento, fue un verdadero alud de impugnaciones, ¿no? O sea, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y sobre todo una enorme cantidad de amparos. Por eso te digo, o sea, mira, amparos se han presentado muchísimos. Y yo, Pascal, creo que se van a seguir presentando amparos por la sencilla razón de que esta es una reforma tan mal diseñada, tan violatoria de derechos, que tantas afectaciones genera, que va a ser muy difícil, sí, ¿no? Incluso después del procedimiento de la Corte, que esto parece, pero estamos hablando literalmente de centenas, ¿no?, de juicios sí, de amparo que se han presentado. Perdón, me queda un par de minutos, pero preguntarte rápido, ¿qué va a pasar si algunos de estos jueces, bueno, tienen la orden de revisar estas suspensiones? ¿Qué pasa si alguno de los jueces, o no sé cuántos, pero una cantidad de ellos dicen, no, pues mi decisión fue correcta, está en sintonía con los criterios de la Corte? ¿Qué pasa en ese caso? Ese es un poquito uno de los riesgos, ¿no? Que haya jueces de distrito que digan, perfecto, la Corte me está diciendo que reviso de oficio, yo reviso de oficio y no le veo problema, no veo que sea materia electoral, no le veo inconveniente. Bueno, ahí creo que lo que en sentido estricto habría que hacer, Pascal, pues es utilizar los canales institucionales para combatir esas decisiones que tomen y no los juzgados batearlas de distrito. Exactamente, ¿no? Por eso digo, yo creo que aunque la señal de la Corte es clara, no, digamos, no es, o sea, no fue tan dura como pudo haber sido decir, dejamos sin efecto las suspensiones, no llegó hasta allá la Corte, pero sí creo que es una señal clara. Ojalá se interprete de la manera correcta. Y de nuevo, Pascal, a mí no me gusta nada la reforma judicial, pero pues también lo que hay que reconocer es que pues es el texto vigente, son las nuevas reglas del juego, y yo sí creo que también estas suspensiones que se dictaron muchas veces de una manera pues muy cuestionable, lejos de resolver el conflicto, pues lo que hicieron fueron generar un conflicto que luego agravó todavía más el Tribunal Electoral, ¿no? Pues muy bien, Javier, te agradezco mucho. Hombre, un gustazo como siempre, Un Pascal. abrazo. Un abrazo Gracias. muy fuerte.